por ejemplo, y también algunas cositas que tenemos que ver, ¿ya? Entonces voy a pasar a compartir, compartir, compartir. Vamos a compartir. Sí. Ahora recuerda que si hay algo que se le tiene que añadir, si se tiene que explicar, me detengo y lo escribo pues en las diapositivas. No hay ningún problema en esa parte. Entonces, aparece, sí, se ve. Ajá. Ok. Entonces, eh, ya un ratito. Y ahora sí. Dicen que está el volumen bajo. Vamos a poner. Y ahora sí, vamos a empezar. Vamos a empezar. ¿Dónde estás? Acá estás. Ujú. Recuerda que si tienes alguna duda, por favor, pregunta. Buenas noches, Shane. Me había olvidado de mi alma y lo siento, no te saludé. Buenas noches. Perdón, perdón, perdón. Bueno, ahora sí, avanzamos, chicos. Algunas cosas para repasar algo corto, un poco de teoría y ahí empezamos con las preguntas, ¿ya? Recuerda que el lenguaje es la facultad que tenemos los seres humanos para comunicarnos de manera articulatoria, de forma oral o forma escrita, ¿ya? Recuerda que hay dos planos, que en este caso es la lengua, que es un código, y otro es el habla, que es la realización individual de ese código. Ahora, dentro del lenguaje había una serie de características, ¿no? Creo que tú ya esas las sabes, las has estudiado. Si nosotros decimos que el lenguaje es universal, es racional, es innato, pero aumentale uno más que lo tome en cuenta Villarreal, pero en otros lados no. ¿Cuál sería? Aprendido, ¿no? Porque ellos consideran que el lenguaje se aprende dentro de una sociedad. Quiero que recuerdes eso, ¿no? Ellos sí consideran que es aprendido, que era un aporte o característica que daba en su momento Ferdinand de Saussure, ¿ya? Continuamos. Ahora, cada lengua presenta una gramática. La gramática es el conjunto de normas o principios que rige el funcionamiento de una lengua. Recuerda eso. Ahora, también es el estudio sobre una lengua que además es útil para su conocimiento y enseñanza, ¿no? Continuamos. ¿Cuáles son las ramas dentro de la gramática? Hay un componente que se llama el semántico, que es el estudio del significado de las palabras y de los signos lingüísticos. Recuerda que el signo lingüístico viene a ser prácticamente la palabra, pero en la mente del hablante, ¿no? Que está compuesto por significado y significante. La unidad básica dentro de la semántica va a ser el sema, que es el rasgo común y diferenciador que comprende el significado o semema. No entiendo. Por ejemplo, si yo te digo a ti, sema uno, barra de grafito. Sema 2, revestido de madera. Sema 3, que sirve para escribir. Sema 4, y para dibujar. ¿De qué te estoy hablando? A ver quién me responde. Barra de grafito, revestido de madera, que sirve para escribir o dibujar. ¿De qué estoy Lápiz, hablando, ¿Cómo? de lápiz. Exacto, exacto. O sea, al decir yo todos, cada uno de esos ha sido un sema y el conjunto de semas forman qué cosa, un significado. Ahora, si yo te digo barra de grafito que sirve para, pongamos dibujar y le quito escribir, podrías ponerme un color. Entonces, yo debo entender que sema puede aparecer, puede ser común entre varias palabras y puede ser también diferenciador porque la suma de ellos me va a permitir llegar hasta el significado preciso de la palabra. Ahora, vamos a otro componente, el morfológico, ¿no? El morfológico es el estudio de la estructura de las palabras, sea por morfemas, sea por categorías y accidentes gramaticales. O sea, en el criterio morfológico clasificamos a las palabras en categorías gramaticales. Ahora, dentro de ellos hemos encontrado subdividirlos en morfemas, que son las unidades dentro de lo morfológico y que estos pueden ser en este caso lexicales, gramaticales, etcétera. Y justamente ahí aparece la unidad base. ¿Y cuál es la unidad base de, en este caso, el morfológico? El morfema, que es la unidad mínima significativa mental. Porque recuerda que el morfema está en la mente del hablante. Me faltó colocar el morfo. Voy a un ratito, voy a colocarlo acá el morfo, porque a veces es bueno tener estos datos. Se materializa a través del morfo. Punto. Ya, ahora sí, más completo. Como decía hace un momento,
se materializa a través del morfo. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el morfema es mental. Así, por ejemplo, cuando yo escucho la palabra gato, mi mente descompone esta palabra gato en gat, animal felino doméstico, que el morfema es animal felino doméstico, y en la O que me indica masculino. Y si me hubieran dicho gatito, por ese it, diría que ese es un animal felino doméstico pequeño de género masculino. Y si hubiera sido gatita, animal felino doméstico pequeño de género femenino. Gatota, animal felino doméstico grande de género femenino. Entonces así yo descompongo las palabras en unidades significativas. Si yo digo, por ejemplo, caminé, acción de caminar, y esa con tilde me indica primera persona, singular, tiempo pasado. Estamos hablando de qué más. Modo indicativo y aspecto perfectivo, ¿no? O sea, tiene significados dentro de sí. Y nosotros descomponemos las palabras cuando los dividimos en morfemas significativos. Lexicológico, estudio alimentario de una lengua. Acá aparecen neologismos, que son las palabras nuevas, arcaísmos, que son en este caso las palabras antiguas en desuso, los préstamos lingüísticos, que son palabras nuevas que provienen de otras lenguas, que son adaptadas, y por último, los procesos formativos. Así nos aparece como base ¿quién? El lexema, que es la unidad mínima con significados léxicos o de las raíces. O sea, un lexema, ¿qué cosa es? Es una raíz simple, ¿no? O morfema lexical también llamado, ¿no? ¿Qué me sirve para qué? Para formar nuevas palabras. Así de la raíz niche, yo puedo decir niño, niñita, niños, niñote, niñería, niñera, etcétera. Continuamos. El componente fonológico estudia los sonidos mentales y toma quienes a los fonemas como rasgos distintivos. Justamente su unidad mínima, ¿cuál es? Es el fonema, que es la unidad mínima distintiva y representa un sonido mental. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, si yo digo casa, gasa, allí la oposición es entre el sonido de la K y el de la G, que son fonemas llamados pues oclusivos o velares, si quieres ponerlo, ¿no? Porque están en doble clasificación. Casa, gasa. ¿Cómo reconozco esta posición de las fonemas? Porque en mi mente yo estoy reconociendo que hay un sonido diferente. De los cuatro sonidos que presenta la palabra casa, en la palabra gasa hay tres iguales y uno diferente. Ese diferente es la oposición de fonemas. Mesa, misa, la E y la I. Ahí sería una oposición vocálica. Continuamos. También existe la fonética, el componente fonético, que estudia los sonidos articulados, su emisión y características sonoras. Acá la unidad, hoy se adelantó. Ahí la unidad básica es el fono, disculpen, que es la unidad mínima articulatoria, representa el sonido mínimo articulado. El fono viene a ser, en este caso, los rasgos sonoros, no mentales, sino sonoros reales, que utilizamos al pronunciar los diferentes sonidos vocales, A, E, I, O, U. Consonantes, M, solo la B, B, en este caso, ¿no? Que muchas veces los consonánticos, recuerda, tienen que estar al costado de una vocal para poder tener un sonido real. Y finalmente el componente sintáctico, que es el estudio de la estructura oracional, o sea, las funciones que cumplen las palabras dentro de la oración. Su unidad básica acá es el sintagma, que es la unidad mínima de palabras estructuradas alrededor de un núcleo. Así un sintagma puede ser sintagma nominal o frase nominal, sintagma verbal o frase verbal, sujeto y predicado. Puede ser inclusive una oración considerada como un sintagma. Hasta acá me detengo. ¿Se entiende esta parte, chicos? ¿Hay alguna pregunta? Esta parte más que nada es para recordar las unidades, porque dicen que en algunas preguntas les ha venido la unidad base de la morfología es morfema. Es la unidad mínima significativa, morfema, por ejemplo, ¿no? Si yo te digo la unidad mínima distintiva, fonema, ¿no? Es unidad mínima de la semántica y funciona como rasgo común y diferenciador, el sema. Ujú. Entonces voy avanzando, chicos. Si hay alguna pregunta, si Profe, hay... perdón, una Dime. consulta. ¿Y el lenguaje tiene unidad mínima significativa? Cuando me dicen unidad mínima significativa, te están Del hablando de lenguaje. morfemas. Ah, de morfemas. De lenguaje no. O Ah, sea, ok. lo que pasa es que yo tengo que entender que el lenguaje es una facultad para poder hablar, facultad cognitiva. Se va a presentar a través de la lengua, perdón, a través de sus planos, que son la lengua y el habla. Dentro de la lengua, que tiene gramática, hay una serie de componentes.
Para poder pronunciar yo las palabras, ahí es donde aparece la unidad mínima significativa, que es el morfema. O sea, en esa escala, una unidad mínima distintiva, que es el fonema. Pues es por cada uno de estos componentes dentro de la lengua. Ujú. O sea, pueden decirte de frente, la unidad mínima significativa del lenguaje. ¿Y están hablando de quién? Del morfema. Pero por ser parte del componente morfológico, por ser parte de la gramática, por ser parte de la lengua, y esta a la vez del lenguaje, en esa escala. Ujú. Ya. Continuamos. Entonces, en la comunicación hay varias preguntas que te van a venir específicamente también de las funciones del lenguaje, que es tema recurrente. Hablamos de elementos, el emisor, el receptor, el mensaje, referente, el código, canal y circunstancia. También existe el ruido y la retroalimentación, solo que esos no son elementos. Y los procesos de codificación y decodificación. Tú sabes que el emisor manda el mensaje, el receptor lo recibe, el mensaje es lo que dice, lo que escribe, el referente es de lo que se habla, el código en este caso es el conjunto de signos que se utiliza, puede ser código oral, código escrito, hablamos ahí inglés, castellano, francés, puede ser un código acústico, cuando es, por ejemplo, el sonido de un claxon, el sonido de un silbato, el de un timbre. Puede ser el código también táctil, cuando implica contacto físico, como un abrazo, un apretón de manos. Puede ser el código químico, cuando nosotros hablamos de qué, de, disculpen acá, de olores y reacciones, como puede ser un perfume, una fragancia. El código también puede ser visual, si hablamos de imágenes o colores, o también gestual, si hablamos de gestos y ademanes, ¿no? Existe también el canal, en el canal en este caso, que viene a ser el medio físico que se utiliza para comunicarse. Si yo te hablo a ti en forma directa, el canal sería las ondas sonoras de la voz, pero si es una llamada telefónica, es el celular. Ahorita que estamos, por ejemplo, en una videoconferencia, tendríamos que hablar que el canal sería el Internet o podría precisar que es el Zoom, ¿no? La circunstancia. En Villarreal a la circunstancia muchas veces se le llama contexto. Es el lugar y tiempo donde te comunicas, aunque ellos también hablan de contexto locativo, hablan inclusive de contexto lingüístico y todo eso. O sea, ahí lo combinan, ¿no? Contexto social, ¿no? Que te hablan de dónde procede el emisor y el receptor, lingüístico, de qué palabras o qué tipo de lenguaje está utilizando, etcétera. El ruido que dificulta la comunicación y retroalimentación que ayuda a comunicarse. Ahora, me olvidaba. En Villa sí hay tipos de comunicación. ¿Cuáles son los tipos de comunicación? Aunque son reconocibles. Lingüístico, cuando es la forma oral y la forma escrita. Y no lingüístico, aquellas que no sean forma oral o escrita. Si yo te digo, por ejemplo, a ti, eh, te mandé una carta, es escrito, lingüístico. Y si yo te digo, te mandé un beso volado, eso no es ni oral ni escrito, no lingüístico. Vi el semáforo en rojo, no lingüístico. Si yo te digo, por ejemplo, mi amiga me llamó por teléfono, lingüístico. Ujú. Ahora, otra clasificación viene a ser, por ejemplo, por la respuesta o dirección del mensaje. Te llaman unidireccional, también unilateral o bidireccional, bilateral. Unidireccional cuando no hay respuesta. Cuando lees una carta, no hay respuesta por la misma carta. Cuando lees el periódico, cuando ves la televisión o el cine. Y bidireccional donde sí hay respuesta, ¿no? También puede ser interpersonal, intrapersonal. Interpersonal cuando son dos o más personas, uno es emisor, otro es receptor. Intrapersonal cuando es solo una persona que hace de emisor y receptor al mismo tiempo. Por ejemplo, los monólogos. También directa cuando están emisor y receptor en el mismo lugar, indirecta cuando están en diferentes lugares. Continuamos. El lenguaje, bueno, ya lo habíamos visto, las características, todo esto. Acá tendríamos que añadirle, vamos un ratito. Acá le vamos a añadir una característica más. Como te dije, ellos lo consideran aprendido. ¿Ya? Ahora sí. Wow. Ah, ya. O sea, es universal, fijo, racional, humano, su naturaleza es verbal oral, porque la forma oral es el que predomina. Es por eso que existen las comunidades ágrafas. Una comunidad ágrafa es que no tiene escritura, pero hay lenguaje, porque hay forma verbal.
Es innato, es limitante, es aprendido, es económico, productivo, doblemente articulado y biplánico. Recuerda que acá me aparecen las funciones y que cada función se relaciona con un elemento y hay algo que prioriza. Por ejemplo, si la función es representativa, el elemento es el referente y prioriza la información, dar una información objetiva. Ayer hubo examen, hubo un accidente en la avenida, etcétera. Si la función es expresiva, también llamada emotiva, sintomática, predomina el emisor porque se da la opinión del emisor, sentimiento del emisor, algo que denota opinión o sentimiento del emisor. Si yo digo tal vez vaya mañana, ese tal vez implica duda del emisor. Ojalá vengan pronto, ojalá deseo del emisor, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, qué bueno que hayas ingresado, qué bueno que hayas deseos del emisor. Y la función apelativa, donde implica una reacción del receptor, prioriza órdenes, pedidos, pero también hay preguntas. Si yo te digo, cierra la puerta, trae tu libro. Cuando te digo eso, cierra la puerta, tú cierras la puerta como receptor. Trae tu libro, tú traes tu libro como receptor. Y si te digo, ¿quién te acompaña? Ah, es Luis. Ese quien te acompaña implica como pregunta una respuesta tuya como receptor. Las otras funciones son fática, metalingüística y estética. En la fática priorizas el canal. En el canal hay saludos y hay despedidas. En el caso de los saludos, por ejemplo, o en el caso de las despedidas, ¿por qué? Porque en la función fática se abre el canal, se cierra el canal o se verifica el uso del canal. No entiendo. Por ejemplo, cuando yo te digo hola, estoy abriendo el canal y tú me respondes con un hola. Tú también abres el canal, empezamos a hablar. Si yo te digo chao, cierro el canal, tú me dices chao, también cierras el canal y dejamos de hablar y cada quien se va por su lado. Eso sería la función fática. Y si yo te digo, ¿me escuchas? Aló, ¿me están escuchando? También es fática, ¿por qué? Porque yo quiero verificar si el canal funciona o no. Pero profesor, está haciendo preguntas, preguntas que quieren verificar si funciona el canal. Así un 2 3 cambio, fática. ¿Me entendiste? Ajá. Ese ajá también es fática. ¿Por qué? Mm, porque es como decir, si entendí, ya se escucha, ajá, como una respuesta simple para poder, en este caso, continuar con la conversación. Ahora, en la metalingüística, en este caso, estaríamos hablando de un elemento que es el código. Ahí se analiza la gramática. Si yo te digo lápiz, escriba con Z, metalingüística. El castellano tiene 5 vocales, metalingüística. Perro tiene 2 morfemas, metalingüística, porque estoy analizando las palabras como gramática, como elemento de la gramática. Y la estética o poética, en este caso, que le busca dar la belleza en el mensaje. Y esto será a través de qué? Figuras literarias, significado conmutativo. Por ejemplo, si te acuerdas cuando tu ex te floreaba y te decía que eres la luz de mi vida, lucero de todas mis mañanas, floro, pero está utilizando una figura literaria, ¿no? Está utilizando metáforas. Eres tan linda como una flor, comparación o símil. Te esperaría 1000 años, hipérbole o exageración, ¿no? También hay otras donde los refranes, por ejemplo, porque eso aparece en poesías, pero también hay refranes, a caballo regalado no se le mira el diente. ¿Significa que yo de verdad tengo que mirar un caballo? No, pues por eso, sentido figurado para que se vea más bonito el mensaje. ¿Hasta ahí se entiende esto, chicos? ¿Sí? ¿Hay alguna duda? ¿No? Todo Avanzamos claro, entonces. profe. Gracias, gracias. Cuando nosotros hablamos de doblemente articulado, estamos hablando de las unidades que se llaman morfemas y fonemas. Voy a poner acá una línea. Morfemas y fonemas. Y cuando yo hablo de biplánico, recuerda que hablo de la lengua y el habla. En el caso de los morfemas de la lengua y el habla, que es tal vez lo que puede tener, recuerda que el idioma es la lengua oficial de un país. En el Perú, el artículo 48 dice que el idioma es el castellano y donde se hable quechua, aymara y demás lenguas amerindias. Pero dice dónde se hable. Si yo estoy en Puno, donde se habla castellano, quechua y aymara, los tres son considerados como idioma. Pero si estoy acá en Lima, donde solo se habla castellano, se considera solo idioma castellano, ¿no?
Variaciones. Recuerda que tiene como variaciones al dialecto, que es la variante geográfica. Si me dicen castellano limeño, dialecto. Castellano puneño, dialecto. Porque estoy mencionando lengua o lugar. Si me dicen Luis, a ver, un grupo de piuranos llega a Lima, dialecto. ¿Por qué? Porque al decir grupo de piuranos, y después me pregunta algo de variación de la lengua, está haciendo alusión a qué? A algo regional. Ahora, sociolecto, variación social, ahí hablamos de escalas o educación. Acá me podría denominar como qué, como la aparición de jergas. Si yo digo, presenta sociolecto, guapa, y se churra ese yo lejísimos, trae medio jonca de chelas bien helenas, tranquilo, no, ¿cómo sería en este caso? Eh, sí, ¿cómo pondríamos acá? Ese guambrío, ese escapado con la fuana. ¿Cuál de las tres me marcaría sociolecto? Guay, pais, ese churro ese escapado, trae medio jonca de chelas bien helenas, o ese guambrío, ese escapado con la fuana. La tercera, ¿dónde se habla? En la selva. Ya, como se habla en la selva, entonces eso sería un dialecto. Y la segunda, claro, porque al decir jonca de chelas bien helenas, estoy aludiendo a jergas, o sea, algo de educación. Y al aludir algo de educación o estrato social, ¿qué sería? Sociolecto. Y cuando digo ese churre, es escapado, churre, otra vez dialecto porque así hablan en Piura. Ujú. El dialecto es la variante individual, pero la que te pueden preguntar normalmente sobre qué va a ser, sobre dialecto. Recuerda eso. Ujú. ¿Sabes? Mi cuñada es de Piura y mi otra cuñada es de la selva. No digo nada. Así eligieron mis hermanos. Ujú. Realidad lingüística del Perú. Algo que también te puede venir es la realidad lingüística del Perú. Tú debes saber que la realidad parte, somos países multilingüe, pluricultural, multiétnico, y acá coexisten lenguas, coexisten dialectos, hay discriminación lingüística, y es que la realidad económica del Perú provoca migraciones de las poblaciones y obviamente de las lenguas. Ahí yo tengo que analizar algo, ¿cuál es? Miren. El poblador normalmente en el Perú, la mayoría es monolingüe, es decir, habla una sola lengua. Ahora existen personas que hablan castellano, que puede estar alfabetizado y no puede estar alfabetizado. Personas que hablan quechua, alfabetizado, no alfabetizado. Chipivo, alfabetizado y no alfabetizado. Porque recuerda que el chipivo tiene escritura. La lengua merindia de la selva que tiene mayor cantidad de hablantes es la asháninca, alfabetizado y no alfabetizado. La segunda es la guajún o aguaruna, alfabetizado o no alfabetizado. Y la tercera es Shipibo con Ivo, alfabetizado o no alfabetizado, ¿no? Ahora, también hay un poblador bilingüe que normalmente habla una lengua amerindia y el castellano, o habla dos lenguas amerindias. El Shipibo tiene dos opciones, o aprende quechua, que es la segunda más importante del Perú, o aprende castellano. El detalle está que cuando aprende quechua, por decir, y de repente por motivos de la vida, tiene que vivir en una zona donde todo el mundo habla quechua, deja de hablar su lengua, Shipibo, y se pliega al grupo que habla quechua. Sí, y eso es lo que pasa. La mayoría de las personas que migran del campo, sea de la selva o de la sierra, a las ciudades, conviven con personas que hablan castellano y algo que se llama diglosia, cuando dejan de hablar su lengua, predominio de una lengua sobre otra, dejan de hablar su lengua nativa y comienzan a hablar castellano. Ujú, ¿no? Eso digamos ahí. Ahora, entonces, si migra del campo a la ciudad, recuerda que deja de hablar su primera lengua, que es la lengua materna. Ahora puede ser que sea un poblador ágrafo, es decir, analfabeto, o puede ser con estudios, y eso va a generar cambios dentro de la misma ciudad, ¿no? El hablante diglósico sufre discriminación, pues no será a la perfección la segunda lengua. Cuando un quechua hablante recién empieza a utilizar el castellano, se nota el dejo del quechua. Un chipivo se nota el dejo del chipivo.
Entonces muchas veces los van a discriminar en las ciudades, ¿no? Le van a molestar. Pero tal vez tú no te das cuenta que si son una gran mayoría, comienzan a generar un cambio dentro de nosotros como hablantes, ¿no? Continuamos. ¿Cómo es que cambio? Por ejemplo, vino una gran migración de venezolanos, ¿no? Entonces, ellos ya han generado un cambio en nuestra forma de hablar, solo que nosotros no nos hemos dado cuenta. ¿Cómo que cambio? Por ejemplo, antes para nada utilizábamos la palabra chamo. Ahora, ¿utilizas o no has utilizado la palabra chamo en algún momento? Sí. Entonces ha generado un cambio, has aumentado una palabra dentro de tu vocabulario. Por eso. Continuamos. Las lenguas habladas en el Perú pueden ser amerindias y no amerindias. No amerindias como el español, el inglés, el alemán. El español, que es nuestro idioma, es la más utilizada. Y las andinas, donde hay el quechua norteño, en este caso, existe el quechua central costeño, bueno, no lo toman mucho en cuenta, el quechua sureño y el quechua de la selva. El costeño, el quechua costeño prácticamente ya desapareció, ¿no? Ya no existen, queda quechua central. De todos ellos, el quechua que tiene mayor cantidad de hablantes, recuerda que es el quechua sureño, tiene más de 3 millones de hablantes, y el que tiene menos cantidad de hablantes está entre el norteño y el quechua de la selva. Pero en el caso del quechua norteño, que tiene alrededor de 50.000 hablantes, bueno, está desapareciendo en la zona norte porque está predominando más el castellano. Y en el caso del quechua de la selva, su cantidad no está delimitada porque está entre los 30.000 y los 100.000. Y es que la gente de la selva siente mucha vergüenza de decir que son quechua hablantes y prefieren decir que hablan castellano. Entonces la cantidad de hablantes no está delimitada. Ahí, en los censos lingüísticos no han dado una información veraz. Ahora, en la familia Aru, acá falta el Hakaru, que algunos lo confunden con el Cauqui. Bueno, acá en la lista aparece, ¿no? Pero lo voy a poner dentro de un ratito. Hakaru, Cauqui y Aymara son tres lenguas, ¿no? Y estas son las familias amazónicas, que para que las tengas, están acá los nombres, el Kulina, el Asháninka, que te dije que es la que tiene mayor cantidad de hablantes. Hay algunas lenguas que tienen solamente un hablante. Por ejemplo, el Taushiro es una lengua que tiene un solo hablante. El Urarina también. O sea, hay lenguas que tienen menos de 10 hablantes y están en peligro de extinción. Acá yo no te digo que memorices todas las lenguas, sí que las leas un par de veces para que puedas reconocerlas si viene una pregunta. Pregunta típica, presenta solo lenguas amazónicas. Para eso tienes que haber, un ratito. Para eso tienes que haber aprendido, un favor, las lenguas de la sierra. Acá, Jacaro. Ahora, algo que sí debes tomar en cuenta es que a veces le aumento y te mando. Ya, Rodrigo, le aumento, o sea, no puedo ponerlo ahorita, pero después busco una diapositiva que hable acerca un poco de historia del castellano si quieres y te mando con las lenguas romances. ¿Te parece? Antes de enviárselo, porque eso se le puede, que lo van a compartir ustedes. Me hubiera gustado ponerlo, pero es que el tiempo es corto. Recuerda que solo tenemos 1 hora y media y hay regular cantidad de preguntas, ¿no? Ah, ya. Te decía atrás. Yo debo recordar estas tres lenguas. Ahora, algo que a veces pasa es que las universidades están tomando de moda la doble escritura. ¿Cómo es doble escritura? Por ejemplo, le pueden llamar a Guaruna, bueno, esta es la que difiere más, ¿no? O a Guajún. Cauqui, ha escrito así, o Cauqui, que es la escritura en la forma tradicional. Pero lo importante es que no varía mucho en el sonido, no varía mucho en el sonido, ¿ya? Ese es el otro detalle. Ahora sí avanzamos. Categorías gramaticales, lo último acá. Sí, no te preocupes, ahorita yo lo voy a poner acá, lenguas romances, lenguas prelatinas, para que lo tengas. Ujú.
Existen los accidentes llamados, primero, las categorías gramaticales clásicas son el sustantivo. Ahora, en el caso del sustantivo, recuerda que designa a seres, ponemos acá, nombra los seres que pueden ser reales o irreales. Puede haber sustantivo propio, mayúscula, común, concreto, abstracto, individual, colectivo, primitivo, derivado. Uy, un ratito. Ahora, existe también el pronombre, que es la palabra que sustituye al sustantivo. El pronombre puede ser personal, subjetival, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Objetival, metecenosos, lalas, lolos, leles. Yo te lo dije, yo es personal, te personal, lo personal, dije, ¿no? Y terminales, que era mí conmigo, ti contigo, si consigo. A mí me gusta tu libro. Sería mí y me. ¿Sí? Ahora, también hay pronombres determinativos que pueden ser posesivos, demostrativos, indefinidos, numerales y enfáticos. ¿Cómo puedo reconocer a estos? Porque vamos a agregarlo otro rato. Porque no tiene sustantivo al lado. Si yo digo, por ejemplo, ese se portó mal. Ese es un pronombre porque no tiene sustantivo al lado, un pronombre demostrativo. Algunos vendrán mañana. Algunos es pronombre porque no tiene sustantivo al lado, pronombre indefinido. Varios trajeron ese libro. Varios, pronombre indefinido. Profesor, y ese, como ese está al lado del libro, no es pronombre. Acá viene un poco el problema, chicos, en el adjetivo. La clasificación del adjetivo va a ser diferente de San Marcos que en Villa. En el caso de describe o determina el sustantivo, determina el sustantivo. En el caso de Villa, hay dos clases de adjetivos, calificativo y determinativo. El calificativo es el especificativo, explicativo o epíteto. Recuerda, el especificativo describe, el explicativo valora y el epíteto es inherente. Si yo digo, vi ese libro grande, eso es especificativo. Leí ese gran libro, ese es explicativo. Y si yo digo libro impreso, todos los libros son impresos, entonces eso sería epíteto. Si yo digo roca dura, epíteto. Palabras duras, explicativo. Pan duro, especificativo. Pero cuando es determinativo, en San Marcos le llaman determinantes. Acá, ¿qué le llaman? Adjetivo determinativo. Y acá hablamos de posesivos al lado del sustantivo, mi libro, tu libro, su libro. Demostrativo, ese libro, este libro, aquel libro. Indefinidos, varios libros. Numeral, 3 libros, 5 libros. Enfático, qué libro, etcétera. ¿No? ¿Se entiende y el relativo? Acá en el relativo, el único adjetivo relativo es la palabra cuyo, cuya, cuyos, cuyas. ¿No? En cambio, los pronombres relativos será qué, quién y cuál. Artículo. Acá el artículo no es un determinante, es una categoría que presenta el sustantivo y se divide en dos clases, definido e indefinido. El, la, los, la, lo, un, una, unos, unas. Profe, y las formas contractas al y del, se supone que al y del son el artículo el, porque es la unión de esa palabra con la preposición. Hasta acá me detengo. ¿Se entiende esta parte, chicos? Lo que en San Marcos era determinante, ahora es adjetivo determinativo y el artículo es otra categoría. Ujú. Continuamos. El resto es prácticamente lo mismo de la teoría. El verbo, que ya tú sabes que designa pasión, acción, pasión, estado y que debe estar conjugado. Y que el verbo en este caso puede ser copulativo, de estado con atributo, predicativo, de acción o pasión, que se divide a su vez en transitivo, con o de, o intransitivo, sino de. Por el otro lado, puede ser simple o perífrasis verbal. También tiene el modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Continuamos. También están los verboides que eran el infinitivo, el participio y el gerundio, que me aparecen en perífrasis verbales o funcionando como alguna de las categorías anteriores. Funcionando como sustantivo, el amar, el jugar, el infinitivo. Como un adjetivo, si yo digo, por ejemplo, horas vividas, libro roto, amigo querido, o gerundio, que funciona como adverbio, si yo digo
salió cantando como una especie de adverbio o circunstancial. Continuamos. Las invariables son tres. El adverbio, que indica la circunstancia de la acción verbal, puede ser lugar, tiempo, modo, cantidad, afirmación, negación, duda, orden. Puede ser simple o locución adverbal. Siempre modifica un verbo, adjetivo o adverbio, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, ella pide más, más es adverbio porque habla del verbo pide. Está medio molesto, medio es adverbio porque habla del adjetivo molesto. Es la más linda, más es adverbio porque habla del adjetivo linda. Trajo, comió medio pan, ahí medio no es adverbio. ¿Por qué? Porque está con el sustantivo pan, es un adjetivo determinativo. Si yo digo es más bueno, más es adverbio porque está con el adjetivo bueno. Y si yo digo comió más pan, más ahí sería un adjetivo determinativo indefinido. Ujú. Continuamos. La preposición. Nexo subordinante de significado contextual. No sé si recuerdas a las simples que eran a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, se hizo, sobre, tras, durante, tras, mediante, tras, día, al, del, ¿no? Que eran. O también estaba la conjunción, las cuales podían ser nexos coordinantes o subordinantes de significado contextual, que eran las coordinantes de disco-adex, ¿no? De disyuntiva copulativa, distributivas, ilativas, adversativas y explicativas. Y las subordinantes que eran condicional, concesivo, consecutivo, causal final, comparativo y completivo. En esa parte la teoría no varía. Y ahora vamos con las preguntas porque si no nos va a faltar el tiempo. Y el tiempo es tirano para nosotros. Ahora, si tú ves que dice modificado, es que le he cambiado algo de su material. Por ejemplo, en esta creo que no había nada subrayado. Lo subrayé, ¿no? ¿Qué sería lo subrayado? En el enunciado, Renzo le dio un abrazo a su amigo por su excelente puntaje. Lo subrayado corresponde al elemento de la comunicación denominado. Sí, la respuesta correcta sería uy, receptor. ¿Sí? Vamos a la siguiente. Señale la alternativa que presenta una situación de comunicación interpersonal y bidireccional. Muy bien, Rodrigo. ¿Nadie más va a responder? Gracias, Bárbara. Ya, gracias, Marlit, Estrella, ¿sí? Ahora la pregunta es ¿por qué? Recordemos un poco de la teoría. Si es la A, es interpersonal cuando son dos o más personas las que se comunican y en un diálogo de dos compañeros cumple. Es intrapersonal cuando es una persona que se comunica consigo mismo, un monólogo, cuando te miras al espejo y hablas contigo mismo. Bidireccional es que hay respuesta y unidireccional es que no hay respuesta. Un diálogo es bidireccional. Cuando lees el periódico es unidireccional. Las unidades mínimas significativas de lenguajes se denominan, gracias Bárbara, vamos a ver qué opina el resto, gracias Angeli, Diego, muy bien. ¿Por qué morfemas? Porque dentro de la morfología son las unidades mínimas significativas. Y ahora, no sé si te acuerdas que el lenguaje era doblemente articulado y en la doble articulación había unidades mínimas significativas, morfema, unidades mínimas distintivas, fonemas. Por eso, vamos con la 4. Cuando una lengua es reconocida oficialmente, ¿cómo se le denomina? Gracias, Bárbara. Gracias, Diego. Fabio, muy bien. La respuesta acá, ¿cuál sería? Sería, un ratito, sería idioma. ¿Y por qué sería idioma?
Ujú. Ya. Lo que pasa es que el idioma es la lengua oficial de un país. Ahora, acá voy a añadir ya un ratito, insertar. En el Perú, el idioma, lo voy a reducir el concepto, es el castellano y coma, donde se hable, porque es importante esta coma, condiciona el quechua, aymara y demás lenguas aborígenes, según ley, ¿no? Eso es lo que dice la Constitución. Pongamos acá artículo 48, porque a veces son un poco dateros de la Constitución, ¿ya? Profe, una pregunta, ¿qué cosa es? Acá también, no es intelecto, sino interlecto. Cuando tú quieres aprender una nueva lengua, sin quererlo, cuando vas a hablar esa nueva lengua, vas a cometer muchos errores asociados con la primera lengua. Pero ese es recién cuando empiezas a hablar. Ese es el intelecto, ¿no? Ahora sí, acá. Señala la lengua que se desarrolla en la selva peruana. Ujú. La respuesta, ¿cuál sería? Sería Wambisa. Wambisa, ¿no? A ver, el Aymara se habla en la zona de Puno, Tacna y Moquegua. El Aymara tiene 400.000 hablantes aproximadamente. El Cauqui se habla en Yauyos, en este caso. mm, no me acuerdo bien la cantidad, pero tiene menos de 200 hablantes, igual que el Jacaro en este caso. Ujú. En el caso del quechua es la lengua con mayor cantidad de hablantes, que tiene prácticamente 4 millones de hablantes en el Perú, pero tiene alrededor de 5,5 millones, porque recuerda que el quechua se habla en 7 países. Se habla en Ecuador, se habla en Bolivia, se habla en parte de Colombia, parte de Chile, parte de Argentina y en una pequeñísima parte de Brasil. Ajá. Yauyos es una provincia de Lima, ¿no? En la zona de Tupe específicamente, ¿no? Uno se habla en el pueblo de Tupe y el otro es en el pueblo de Cotahuasi, si mal no me equivoco. ¿Y cómo llegó a hablarse en la zona de Lima, el Jacaru y el Cauqui? Antes había una lengua llamada Jaqui, que en la época de los Aymara, cuando se expandieron por la colonización de los andenes, de los pisos, etcétera, llegaron hasta Lima. Pero después retrocedieron por lo del Imperio Wari, y después la llegada de otros pueblos, imperios, y dejaron estas zonas aisladas. Como es difícil llegar a estas zonas, a estos pueblos, y quedaron aislados, su lengua se mantuvo y cada uno evolucionó en diferentes circunstancias, ¿no? Porque es normal que varíe. Ujú. ¿Se entiende esa parte? ¿Sí? Y cada uno de ellos conformaron una diferente lengua. Como el Haki era pues el antiguo Aru, entonces otros pertenecen a la familia Aru. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? ¿Todo se entiende? Lo voy a anotar ese dato acá mejor, ya dentro de un ratito, ¿de chicos? Pero primero vamos a acabar estas 3 preguntas. En la 6, ¿la función referencial está orientada hacia él? Respuesta, referente. En la pregunta original creo que aparecía contexto, pero no puede ser contexto porque hablamos de la circunstancia. No sería ahí. En la 7, la variación de la palabra, ya sea en su significado o significante a través del tiempo, evidencia uno de los principios del signo lingüístico llamado. La respuesta es claro. Ah, ya.
Mutabilidad. Recordemos los principios del signo lingüístico. Es biplánico, puede ser biplanidad, no biplanidad, creo que lo tipearon muy rápido. Biplánico, ¿por qué? Porque tiene dos planos indesligables. Es arbitrario, ¿por qué? Porque es impuesto. Recuerda que nadie te dice que al lugar donde tú vives le llames casa. Es que es impuesto porque nosotros nacimos en una comunidad hispanohablante porque le damos el nombre casa. Si hubieras nacido en Estados Unidos, le diría house. Y si hubiéramos nacido, ponte en este caso en Cusco, le diríamos Huasi. Si hubiéramos estado en Francia, le dirías Maison, ¿no? Ya, pues, dependiendo entonces de dónde estás. Arbitrario, no hay una relación real. Es lineal por su naturaleza acústica. Cuando tú pronuncias cualquier palabra, siempre hay una secuencia de sonidos. Casa, sonido K, A, S, A. Mesa, M, E, S, A. Mutable, cambia a través del tiempo, que es normal, procesos largos, puede cambiar el significado o el significante, e inmutable no cambia a través del tiempo. Ujú. Entonces, un ratito, vamos a añadir en este caso, en la familia Aru, dos puntos, el Aymara, que se habla en Puno, se habla en Tacna, en la zona de la Sierra de Tacna y Moquegua, el Jacaru, que se habla en Lima, no pongamos mejor Yauyos, Yauyos, Lima, el Cauqui, que también se habla en Yauyos, Lima. No sé, ¿les gustaría que le aumentara una diapositiva con la relación de las lenguas amerindias y su cantidad de hablantes? O sea, eso lo puedo hacer cuando termino la clase. Por ¿Sí? favor, profesor, sí. Ya, ok, ya, lo voy a aumentar eso. Entonces, lo de historia del castellano, un resumen, cualquier tenga lengua en este caso y lo otro, ok, ya. Avanzamos entonces a lo siguiente. Pero recuerda, no te mates memorizando, solo léelo como dato porque a veces te ponen con la pregunta como reflexión. O sea, si te dicen, no, hay una gran cantidad, verdadero o falso, hay lenguas amerindias de la selva que están en proceso de extinción, verdadero, ¿no? Puedes ponerlo así. ¿En qué función del lenguaje predomina el mensaje? Estético-poética, de. Claro, ¿no? Dijimos que es la que busca darle belleza al mensaje, armonía al mensaje, floro, como dice, ¿no? Aparecen poesía, canciones, refranes, ¿no? Inclusive hasta los trabalenguas se les considera estético poética. En la nueva, señala la relación correcta entre el elemento de la comunicación y la función del lenguaje. Sí, ¿no? La respuesta acá sería fática. Si me dicen receptor, apelativa. Si me dicen código, metalingüística. Si me dicen referente, representativo, referencial. Si me dicen mensaje, estético, poética. El champán es un vino espumoso, blanco o rosado. Y la palabra champán es la adaptación española del francés champagne. ¿Qué función del lenguaje predomina? Sí, ¿no? La respuesta es representativa y metalingüística. Ujú. Vamos. Representativa porque informa y metalingüística porque está analizando la palabra como un elemento de la lengua. Continuamos. La palabra café es aguda y se tilda porque termina en vocal. En el enunciado predomina la función fácil, ¿no? Metalingüística. ¿Ya? En la palabra coetáneo prohibirían y exhibicionismo, el número de sílabas es
Veamos. Co, acá hay un hiato. Ta, ni, o. Acá hay 5, ¿no? Disculpen mi esto, ¿ya? Entonces con eso ya están muertos la A, B y la E. Prohibirían proi, bi, di, an. Exhibicionismo, si, bi, sio, nis, mo. Ya. Clave entonces, dedo. Acá, acá yo creo que la palabra debe ser deseáis, pero bueno, ya. Acá hay unas palabras que han puesto que no sé de dónde viene. Pero bueno, la lógica. Si existieran estas palabras, ¿cuál estaría bien separado? Mayélica estaría bien y estadounidense también. Dow como diptongo, ¿no? Entonces la clave, ¿cuál sería? La portalnos antis, esta S debió estar con el esto de acá en uno solo. Desai, esta S debió estar acá en uno solo. A ver, exhibicionismo, si, bi, sio, mis, mo. Así es. ¿Ya? Continuamos. En inhabilitar, la N va con esto. Ajá, no te preocupes. Y en prohibido, está bien, pero en prohíbe debió separarse acá. Ujú. Continuamos y borramos esto. Esto está modificado porque te darás cuenta que si no, creo que había dos claves. No, guíate de lo que está acá y no del material, porque en el material hay dos claves. Justamente es eso, ¿no? Por eso acá dice modificado, tuve que modificarlo para que haya solo una clave. Ujú. Bueno, igual, tú ya sabes que hay dos. Voy a poner acá que había dos claves para que recuerden, pero que por eso lo tuve que modificar. Como dije hace rato, he tenido que modificar algunas preguntas y las que he modificado van a decir este con paréntesis, modificado, para que no te confundas. Ajá. Y la clave es la D. Comunicación, este es un diptongo, debió estar junto. O vivir, si existiera, tendría que esto estar junto en una sola sílaba. ¿Por qué? Había una regla, no sé si recuerdas, vocales, la regla era consonante entre dos vocales, siempre se iba con la segunda vocal. Esa era la regla. Anario, no, anafereo, bueno, si existiera, sería esto en uno solo. Medieval está bien, inadecuado lo mismo. Consonante se debe ir a la segunda. ¿Qué palabra presenta uso incorrecto de las letras? ¿Cuál sería? Visconde. Ujú. Visconde, ¿no? Que no se utiliza la S sino la Z, ¿no? Víbora está bien. Normalmente cuando acaba pues en civilidad está bien. Normalmente lo que acaba en habilidad como habilidad, contabilidad, disponibilidad es con B, excepto civilidad y movilidad, ¿no? Esto también está modificado. ¿Cuál sería la respuesta? Padecer. Padecer, ¿no? Porque si lo ponemos tal como estaba, no hay clave. Creo que cuando armaron este reconstruido de acá, no lo hicieron tan bien que digamos.
Continuamos. ¿Qué palabra presenta uso incorrecto de las letras? Respuesta, la D. En el caso de la palabra cónyuge, debió ser con G. ¿Qué monosílabo nunca debe llevar tilde? E, Ya, muy bien. Estaríamos hablando de la E, ¿no? Sí. En la 19, en el enunciado, pagó el libro, el lápiz y los cuadernos y salió de la librería. Esto también está modificado porque ya te vino la respuesta en el material. ¿Después de qué palabras debe ir la coma? A veces pasa eso, Estrella. ¿Qué vamos a hacer? ¿Después de qué palabras va la coma? Muy bien. Del libro. ¿Qué clase de coma sería esta que está después del libro? ¿Te acuerdas? enumerativa. Enumerativa. ¿Y la otra coma después de qué palabra? No, después de la I no. Después de la palabra cuaderno, ¿no? Porque la pregunta me dice debe ir después de qué palabras cuadernos. Y después de cuadernos, ¿te acuerdas qué clase de coma era cuando te podías ir la coma al lado de la I? Era una coma de qué? De cambio de tema. Muy bien, gracias. ¿Te acuerdas cuáles son los 12 monosílabos que pueden llevar tilde? 12 monosílabos que pueden tildarse. El, tú, mi, si, te, se, de, más, que, quién, cuál y cuán. Estos son los 12 únicos monosílabos, recuerda, que pueden tildarse. El clásico, el tú me hiciste cede más, que algunos también dicen si tú mismas él te cede, o también si él te mide, sé tú más, no hay ningún problema. Y estos de acá, que son los enfáticos, que, quién, cuál, cuán. Ujú. Ya. Avanzamos ahora sí a la siguiente. Lo que pasa es que la un cuando lleva tilde ya no es monosílabo. Un ratito. Estos 12 monosílabos, vamos a poner acá, pertenecen a la tildación diacrítica. Y si yo digo el caso de la palabra aún, pongamos, aún así, sin tilde, es monosílabo. Pero cuando yo digo aún con tilde, tiene dos sílabas porque tiene yato. Entonces, este de acá que sería el único polisílabo que puede llevar tilde. Y lo vamos a poner de otro color para diferenciarlo. Y el otro son los enfáticos, donde está el grupo de qué, quién, cuál, donde puedo agregarle cuándo, cómo, dónde, cuánto, etcétera. Claro, si dice reglas generales, tiene que ser por palabra aguda, grave, esdrújula, sobre esdrújula. Y los monosílabos no se tildan, recuerda. Si dice por reglas especiales,
hiato acentual, palabras complejas y tildación diacrítica. Recuerda que de se tilda cuando hablamos del verbo dar. Ojalá me dé un regalo, de con tilde. Espero que le dé su pago, de con tilde. Pero si yo digo el libro de Ricardo, ese de sin tilde porque es preposición. El amigo de María, de sin tilde porque es preposición. Ujú. Nada más. Avanzamos. ¿Qué palabra no lleva diéresis? También tuve que modificar un poco porque ahí salía la clave al ojo. Pero igual también sale. Agüita sí lleva diéresis. Sí, la clave sería desaguando. Ahorita voy a poner las reglas de diéresis ya. Espérese un rato. 21. El morfema es la unidad. Pernis, ¿qué pasa, hijita? ¿Qué pasa, hijita? Ven, 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 mi bebé. Ajá. ¿Opinan igual que Rodrigo o alguien tiene otra respuesta? Apoyen a Rodrigo. Rodrigo, presidente. Apoyen a Rodrigo. Rodrigo, presidente. Ahorita estamos con la feria electoral. Clave dedo, dedo, dedo. Fiebre de las elecciones. Acá también lo modifiqué porque decía el grado S. Uy, acá habría doble clave. Bueno, no le pude cambiar. ¿Cuál sería? Ahí ven, igual es. Entonces voy a poner acá eso. Ahora, lo que sí de repente te podría decir, sí, es que en el caso de la palabra negro, ahorita lo voy a poner un ratito, tiene doble superlativo actualmente. Un ratito ya. La diéresis solo puede aparecer en las formas cue, pongamos acá, cue, ah, güe y gui. Solamente en esas dos formas. O sea, si yo pongo gua o guo, no puede aparecer, ¿no? Entonces, si yo digo desagüe, ¿me aparecerá diéresis? Sí. ¿Y por qué? Porque tengo que pronunciar la U. Recuerda, suena la U. Por eso. No hay excepciones. Desagüe. Si yo digo, por ejemplo, agua, no lleva diéresis. ¿Por qué? Porque está en gua. Pero si digo agüita, tiene que ir, ¿por qué? Porque está en wi. No sé si entienden. Si yo digo, por ejemplo, guerrero, no lleva, ¿por qué? Porque no suena la U. Pero si yo digo agüero, sí suena, entonces le pongo. Pero la única forma de ponerlo es si es que hay güe y wi y suena la U. ¿Se entiende esa parte? Sí. Solamente en esas dos. Ya, ok. Te decía en el caso del superlativo acá,
En el caso de, en el caso de negro hay doble. Hay uno que es negrísimo, pero hay otro que es nigérrimo. Y en sí, la forma más elegante y culta es nigérrimo, pero tiene dos. Ujú. Bien. Entonces continuamos. Profe, y si yo digo negrote, no, esa es otra cosa. Y negrazo, peor, pues, ¿no? 23, ya, es lo que dice Jorge. Vamos a ver, chicos, anímense. Cuando dicen adjetivos calificativos son características o cualidades de un ser. Ya, Bárbara se manda con otra respuesta. ¿A quién apoyan? ¿A Jorge o a Bárbara? ¿A quién eligen como presidente? Ya, Rodrigo se manda con Jorge. También, ¿vale? Ahora sí, no palabras. El problema está en que, no, Jorge, no, 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 Jorge. Vamos a ver si es la respuesta. Primer adjetivo calificativo, Angeli se va a ir, es densa. El otro es inhabitable y el otro es oscuro. La pregunta es ¿por qué, profesor? Porque dice densa, me habla de atmósfera. Inhabitable y oscuro, ¿me hablan de quién? Del planeta. Por eso es que son adjetivos. Solo esos tres. Profe, pero ¿y otro? Vamos a hacer una cosa, Rodrigo. Si acabamos rápido, les aumento al toque una diapositiva. Lo creamos el toque sobre los determinantes y objetivo determinativo, ¿ya? Y otro que sería un determinante porque presenta, o perdón, adjetivo determinativo, pero me pide acá calificativos. Y cada, lo mismo, adjetivo determinativo. Entonces la clave acá sería tres. Tres. Vamos a la 24. El sustantivo y adjetivo concuerdan en. Sí, la respuesta sería beso. Aquella casa no le agradó a ese hombre que se encontraba en este lugar. El texto presenta adjetivos. Mm,
Muy bien, ¿no? Y la respuesta sería por la palabra aquella, por la palabra ese, que están en este caso al lado del sustantivo, y por la palabra este, que me habla del sustantivo lugar, demostrativos. Ujú. Que repito, es una clase de adjetivos dentro de los adjetivos determinativos. Y en los adjetivos determinativos están los posesivos demostrativos, numerales indefinidos y los enfáticos. ¿Cuál es el su grado superlativo absoluto de libre? Alárgate, se te olvida lo que quieras. Tarara, tarara. Sí, por favor. Ujú. No, acá solamente hay uno. El otro no es considerado. El otro es considerado como una forma popular e inculta. Entonces, ¿cuál sería la forma culta y correcta? Como cuando digo paupérrimo y pobrísimo. Ajá. La forma correcta es libérrimo. Normalmente, no en todos, pero en la mayoría de los adjetivos que acaben en de y en o, se utiliza la fórmula érrimo. Por eso en negro se utilizaba el érrimo. Si yo digo acre, acérrimo. Pobre, paupérrimo. Libre, libérrimo. Salubre, salubérrimo. Ujú. En la 27 también se ha modificado. Taram, tam, tam, taram, tam, 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 tam. ¿Cómo decirle que te amo? Decirte que te amo. Ta, tararara. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Vamos, vamos, ¿cuál es su respuesta, chicos? Primero localiza el sujeto y después ve su estructura. Ya, Bárbara mandó su respuesta. Tarararara. Ya Rodrigo mandó su respuesta. Ya, ahí nomás, sí. El detalle está que el sujeto es aquel señor de traje extraño. No es animales exóticos, es aquel señor. Porque ¿quién vende animales exóticos? Aquel señor de traje extraño. Entonces, aquel sería MD, señor sería el núcleo y de traje extraño sería MI. Y la B, aunque sí es sujeto complejo porque tiene un modificador, recuerda que basta que tenga MD, MI en Villa, es complejo, no es pasivo, porque ¿quién vende? ¿Quién realiza la acción de vender? El sujeto que es el señor de traje extraño, ¿no? Recuerda que para que sea pasivo el sujeto tiene que ser la fórmula ser más participio. Es llevado, fue comprado, fue atado, fue golpeado, fue estudiado, fue analizado.
con el verbo ser, ¿no? Es analizado, es llevado, etcétera. Por eso la clave es enano. Ujú. O sea, complejo sí es, pero pasivo muere. Continuamos. Ya, vamos a ver qué dice el resto. Ujú. Vamos, y el resto, anímate. Profe, y si me equivoco, qué roche, pero estás intentándolo y recuerda, la teoría del error, cuando te equivocas, más lo recuerdas. Ujú. Y sí, la respuesta es mucho, me habla del trabajo. Si dijera te quiero mucho, te extrañé mucho, donde me hablaría de un verbo, sería adverbio. Pero cuando digo mucho trabajo, mucho pan, mucho cansancio, ahí sería un determinante para San Marcos. Pero ya dijimos que el determinante para Villa, ¿qué cosa es? Adjetivo. ¿No? Salvo el artículo. El artículo es categoría aparte, pero los demás, adjetivo determinativo. 29. De profesor. A ti. Ujú. Sí. Gracias, Rodrigo. Gracias también por ahí las respuestas. Y la respuesta es, sí, es la de el, la, los, las. ¿No? Recuerda que un, una, unos, unas es el indefinido indeterminado. En este caso, y las, les, le, la. Bueno, lilo no entra en nada, ¿no? Pero las, les, le es pronombre. 30. ¿Cuál presenta el artículo neutro? Tengo que anotar. Y ahora te he puesto que quiero anotar. No me va a aparecer. A ver, no juega. Te digo, este lapicero. Había con ustedes quedado lenguas, romances e historia del castellano. Y otro de lenguas prelatinas. No, pero lenguas amerindias del Perú. Del Perú. Y ahora sí. Ya lo anoté para no olvidarme. La memoria es frágil. ¿Y la clave cuál sería, chicos? Me dicen por ahí la D o la A. Ah, perdón. Ah, ya. En esta, en la 30. Vamos a, te doy una ayuda, que ya te debes haber dado cuenta. El artículo neutro era la palabra lo. Con eso la A está eliminado. Entonces es una de las cuatro que están ahí. Ya había una regla con lolos y lalas. No sé si recuerdas, para reconocer cuándo era artículo.
Hay una regla. Regla de lolos y lalas. Si lolos o lalas están antes de un verbo, es pronombre. ¿Por qué? Porque representan a una cosa, a un objeto. Si yo digo, yo a ella la... Ah, no, pero pongamos con lo. Yo lo extraño, extraño a mi perrito. Entonces, ese lo representa al perrito, pronombre. Yo lo dije, ese lo representa la oración que dije, lo. Yo lo llevaré, ese lo representa el objeto que llevaré. Pero cuando este lo no esté antes de un verbo, no verbo, esto va a ser un artículo. Y como es lo, es un artículo neutro. Entonces, la clave, ¿cuál sería? Lo organizó, pronombre. Lo escuchó, pronombre. Lo que, artículo. Lo conoció, pronombre. Esta es la clave. ¿Se entiende esa parte, chicos? ¿Sí? Lo mismo se aplica a lolos, lalas, ¿no? La llevé. Lo voy a escribir en tu ratito, ¿ya? Lo voy a escribir en tu ratito allá al costado, para que pueda reconocerse mejor. ¿Ya lo digo? Avanzamos con la 31. ¿En qué oración el pronombre actúa como objeto directo? ¿Sabías que en la lista metecenosos, lalas, lolos, leles, habían cuatro que siempre eran o de, dos o i, y otros cuatro que podían ser o de o i? Pues te dicen que el pronombre sea objeto directo, ¿ah? Dado, profe. Por miles, el Dado. verbo. Claro. Recuerda, lolos y lalas siempre es o de, cuando esté antes o al lado de un verbo. Lolos y lalas. Por eso la clave es, eh, un ratito, continuamos con la parte de, un ratito, vamos. Recuerda, si lo pongo en general ya, los, porque no solamente esta regla se aplica en la, las. Si están antes de un verbo, ese lolos y lalas, ¿qué cosa es? Es pronombre. ¿Ya? Esa es la regla. Ahora, si lo, los, la, las están antes de otra palabra que no es verbo, la regla me dice que es artículo. Así, por ejemplo, trabajemos solamente con la palabra lo. Si yo digo lo dije, ¿qué sería eso? Pronombre. Lo llevaré, ¿qué sería eso? Pronombre. Pero si yo digo lo bonito, ¿qué sería eso? Artículo. Si yo digo lo que promete, ¿qué sería eso? Artículo. Porque está antes del qué. Si yo digo, por ejemplo, lo extrañaré, ¿qué sería eso? Pronombre. Pronombre, muy bien, porque está antes de un verbo. Y si yo digo, por ejemplo, ya póngame a las, los que vinieron, ¿qué sería Artículo. eso? Ar- Artículo.
Ujú. ¿Se entiende mejor esa parte, chicos? ¿Sí? Perfectamente. Ujú. Ok, entonces continuamos. Acá. En la perífrasis verbal, el verbo principal adopta la forma de... En la perífrasis verbal va a haber siempre un verbo auxiliar y un verbo principal. La pregunta es si el verbo principal, ¿qué forma adopta? Ya. Sí, la respuesta es... Uy, no quiero salir. Verboide. Sí, es verboide. Voy a poner dentro de un ratito un esquemita ahí cortito, ¿ya? La alternativa en la que el verbo se halla en voz pasiva es... ¿Casa, profe? ¿Cachimbo? Claro, ¿no? Hace un rato dijimos lo siguiente, que cuando era verbo en voz pasiva, tenía que ser la fórmula ser más participio. Fue visto, exacto. Entonces, esta es la respuesta. ¿No? El resto no aparece. Y en la 34, ¿qué alternativa presenta una perífrasis verbal como núcleo y predicado? Ujú. Si yo analizo, el verbo es corres, el verbo es viven, el verbo es comimos, el verbo es cantó, y acá el verbo es han de seguir. Entonces, la clave es la A. Bueno, acá faltó subrayar, pero se sobreentiende que como son los únicos verbos, confío y tenga. ¿Te acuerdas cómo se sacaban los modos? Es cierto que indicativo, ojalá subjuntivo y orden o mandato imperativo. Sí, es cierto que confío en que mi padre, confío en eso. Es cierto que confío. Y tenga, ojalá tenga razón. La A. Julio camina silbando. ¿Qué función cumple el verboide, es decir, silbando? Claro, porque como acá te da dos opciones, uno con uno, otro con otro. Sí, Rodrigo. ¿Qué sería silbando? Núcleo del predicado, atributo circunstancial, predicativo, núcleo del sujeto. Circunstancial, profe. Circunstancial, ¿no? Cuidado. El predicativo es un adjetivo siempre, no es un gerundio. Escucha, en la oración cantó bien y canten bien. Hay una diferencia de qué accidentes. Modo y número, profe. Ajá. Él cantó bien. En modo indicativo, tercera persona, singular. Ojalá ellos canten bien. También es tercera persona, pero está en plural. Y digo ojalá subjuntivo. Por eso. Las últimas tres. Acá también tuve que subrayar esas palabras. Es circunstancial de modo. ¿Cómo camina ella? Silbando. ¿Cómo estudia ella? Silbando. Ujú. ¿Cuál sería la respuesta acá, chicos? Vamos, ya estamos con la hora.
Respuesta. Bueno, yo marco porque estamos con la hora, disculpen. Tú, pronombre, te, pronombre, irás, verbo, ¿no? Ujú. Cachimbo. Y en la 39, ¿cuál presenta verbo copulativo? Recuerda, este es un verbo de Dedo. estado y debe tener atributo. Y la respuesta es sí, dedo. Tengo el verbo es, que es un verbo de estado, y abogado, que es el atributo. ¿Qué alternativa presenta verbo transitivo? Como dice transitivo, debe ser un verbo de acción que tenga o de. Pero ojo, recuerda que debe haber sujeto. Claro, ¿qué necesito yo? Sujeto, una respuesta. La necesito. Clave, dedo. Y con eso estaríamos concluyendo, chicos. Hasta ahí. A ver, les he prometido aumentar una diapositiva que tenga las lenguas romances, ¿no? Un poco de historia de castellano. Otra de lenguas amerindias del Perú y por ahí me habían pedido del adjetivo especificativo, ¿no? ¿Estamos bien? ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, con eso voy cerrando la sesión porque me voy a poner ahorita a hacer esas diapositivas o buscarlas en todo caso para ponerlas y agregarlas y mandárselas. Ujú. Ya, chicos. Entonces, gracias, Rodrigo. Me voy despidiendo. Cuídense Muchas mucho, por favor. gracias, profesor, por estas Ya, clases. ya, ok. Cuídense mucho, chicos. Nos vemos. Igual, el mundo recuerda que es pequeño, sí, nos vamos a ver en algún momento, ¿no? Ujú. Chao, chicos, cuídense. Bendiciones. Y que todo siempre salga bien. Recuerda eso.